Si estás pensando que este vídeo es solo clickbait o que me he dado un golpe en la cabeza, tengo que decirte que el golpe en la cabeza me lo di de pequeño y ya casi no me afecta, y que si ves este vídeo hasta el final, seguro que te resulta muy útil. Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a explicar unas técnicas muy sencillas, muy básicas, pero que nos facilitan mucho la tarea de dibujar. Son técnicas que hasta hace unos años todo el mundo conocía y todo el mundo aplicaba en las sesiones de dibujo, pero desde hace un tiempo he venido observando que se han perdido y que muchísima gente no las utiliza, a pesar de ser cosas que antes se enseñaban los primeros días cuando estábamos aprendiendo a dibujar en alguna escuela, en algún curso. No sé bien cuál es la causa de que estas técnicas tan sencillas, tan fáciles de utilizar, que tenemos tan a mano, se han ido perdiendo, pero la realidad es que hace poco me fijé en una clase de universidad que durante las 4 horas que duraba la clase, ni una sola persona aplicó ninguna de estas técnicas. Lo que más me sorprendió es que, hablando con los alumnos después de clase, la mayoría ni siquiera habían oído hablar de por qué se hacían estas cosas que nos ayudan tanto a dibujar. Sé que hay muchas personas que se sienten un poco cohibidas, que les da vergüenza hacer este tipo de gestos, poner este tipo de caras raras cuando están dibujando en público, pero si no lo haces te estás perdiendo una gran ayuda. Si ya tienes más experiencia en el dibujo, o si has aprendido o estás aprendiendo en una escuela, digamos, de una forma más tradicional, seguramente conozcas y apliques estas técnicas y creas que este vídeo no tiene mucho sentido, pero me gustaría que lo vieras porque estoy seguro que nadie se ha parado a explicarte cuál es la razón de que esto funcione. Sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son esas 3 caras raras que tanto nos van a ayudar a mejorar nuestros dibujos. Nuestra primera cara rara la vamos a conseguir entornando los ojos. ¿Qué buscamos conseguir cuando entornamos los ojos de esta manera? Pues lo que buscamos es emborronar la imagen, ver la imagen borrosa. ¿Qué se consigue con esto? Pues es muy fácil, se consigue perder detalles. ¿Y por qué querríamos perder detalles cuando estamos dibujando? Bueno, pues al principio del dibujo lo que queremos es ver las formas generales y las zonas de luz y de sombra más importantes. Perder detalle va a hacer que seamos mucho más precisos a la hora de encajar nuestro dibujo y de hacer las primeras líneas, porque, como sabéis, ya lo hemos hablado en muchos vídeos, los detalles nos confunden mucho, sobre todo a la hora de calcular las proporciones. Vamos a ver estas imágenes que he preparado. Aquí podéis ver un pequeño fragmento del vídeo de cómo preparo estas ilusiones ópticas. Lo hago porque son muy comunes en la red, pero no he querido copiar ninguna imagen y he decidido hacerlas yo mismo para no tener conflictos con derechos de autor, y quería que se viera en el vídeo para que quedara lo más claro posible que son imágenes de mi propiedad hechas por mí. Como mejor funcionan estas imágenes es dibujando del natural, es decir, dibujando un objeto físico que tengamos delante. También funcionan bien cuando estamos dibujando de fotografía, pero quizá no tan eficazmente como cuando tenemos un objeto, y de la forma que lo vais a ver no es la ideal, quizá no funcione tan bien, pero seguro que con un poquito de paciencia podéis ver los resultados que quiero que veáis. En esta imagen, como veis, es imposible ver estos cuadrados rectos, se ve totalmente deformado o como si estuvieran girados o estuvieran mal proporcionados, pero os puedo asegurar que son exactamente todos iguales. Lo que tenéis que hacer ahora es entornar los ojos para ver las líneas rectas. Tenéis que entornarlos mucho, es una imagen un poquito confusa y quizá, como decía, en la pantalla no se vea muy bien, pero si le ponéis un poquito de paciencia probablemente lo consigáis. Si no conseguís verlo, podéis pausar el vídeo y dedicarle un poquito más de tiempo para ver si es posible que lo veáis. Aún así entiendo que es bastante complicado y os voy a echar una mano para que podáis ver exactamente a qué me refiero. Voy a ir desenfocando poco a poco la imagen para que veáis que hay un punto en el que se pierde bastante el detalle y podemos ver que las líneas realmente son rectas y que todos los cuadrados son iguales. Como os había explicado, en la pantalla de un ordenador no es como mejor funciona esto, pero vamos a ver otra imagen que quizás sí os resulte un poquito más fácil de ver cuando entornamos los ojos. Como veis, aquí hay unas líneas paralelas, aunque realmente parece que no son paralelas, y es muy difícil verlo, pero si entornáis los ojos se aprecia que realmente sí son paralelas. Me refiero, por supuesto, a las líneas más largas. Si no lo conseguís, vamos a hacer otra vez la prueba de desenfocar la imagen para que veáis que realmente cuando perdemos el foco, cuando todos esos pequeños detalles no nos molestan, sí podemos apreciar que las líneas largas realmente son paralelas. ¿Por qué ocurre esto?
¿Por qué hay imágenes que nos confunden tanto y que nos resulta imposible verlas como son en realidad? Bueno, esto tiene mucho que ver por cómo funciona nuestra vista. Nuestros ojos recogen la luz que rebota en todos los objetos que nos rodean y le transmiten al cerebro a través del nervio óptico. Los ojos son capaces de captar muchísima información, pero el nervio óptico no transmite toda esa información. Lo que ocurre es que transmite una pequeña parte de lo que los ojos ven y el cerebro analiza esa imagen y la interpreta. Y esta es la clave para entender por qué estas imágenes nos confunden tanto y por qué perder detalle nos puede ayudar a dibujar mejor. Lo que ocurre es que el cerebro, cuando interpreta esta imagen para que veamos realmente ese objeto, no lo hace de la forma más fiel a la realidad, sino que lo hace de la manera que a él le parece más lógica y sobre todo más cómoda. Es decir, que en realidad no vemos la realidad tal como es, sino como a nuestro cerebro le parece que debería ser la realidad. Esto explica cosas muy curiosas que nos ocurren cuando estamos dibujando. Por ejemplo, cuando dibujamos algo que está en una perspectiva muy acusada hacia nosotros, por ejemplo, una persona tumbada en escorzo hacia nosotros, siempre intentamos dibujarla de una forma más vertical. Esto es porque para nuestro cerebro es mucho más cómodo reconocer esa posición porque normalmente vemos a la gente de pie. Otro efecto curioso que tiene esta forma que tenemos de percibir la realidad es que podemos identificar perfectamente a una persona en una caricatura a pesar de que las proporciones están totalmente deformadas. Esto es porque nuestro cerebro acumula imágenes y las interpreta y realmente no le importa cómo son las cosas en realidad, sino cómo él quiere que las percibamos. Para recordar cualquier imagen, un objeto físico, una persona, lo que sea que tengamos que reconocer, el cerebro no puede almacenar toda la información que reciben los ojos. Por lo tanto, lo que el cerebro hace es almacenar solo la información que es más relevante. Esto causa que podamos, por ejemplo, reconocer a una persona de nuestra familia entre todas las personas del mundo sin lugar a errores, pero no podríamos hacer un retrato detallado de esa persona porque en realidad cuando empezáramos a dibujar nos daríamos cuenta de que no nos hemos quedado con todos los detalles. Es un comportamiento realmente curioso del cerebro y podéis preguntaros por qué entonces no tenemos por evolución desarrollado un nervio óptico que nos permita ver toda esa información que los ojos pueden captar. Bueno, esto es muy fácil, porque sería un exceso de información que nos colapsaría y nos impediría ser eficaces en nuestra vida cotidiana. Para acabar con esta explicación, nos queda resolver la pregunta de por qué los pequeños detalles no nos dejan ver las grandes formas. Lo que ocurre es que el nervio óptico no puede transmitir de una sola vez toda la información que captan los ojos. Entonces, para que el cerebro se forme una imagen de un objeto muy detallado, lo que hace es estar continuamente saltando de una parte a otra de ese objeto y haciendo pequeñas exploraciones para que toda esa información se transmita. Esto lo que provoca es que para que el cerebro forme una gran imagen con mucho detalle, se forme a trozos como si fuera un puzzle. Por eso, todas esas pequeñas formas nos emborrachan un poco y nos confunden tanto a la hora de dibujar. Nuestra segunda cara rara es tan fácil como instintiva. Seguro que la habéis hecho 1000 veces. Se trata simplemente de cerrar un ojo. ¿Y en qué nos ayuda a cerrar un ojo para dibujar mejor? Hay un pequeño problema con nuestra visión binocular y es que a pesar de que para la vida es muy útil calcular las distancias porque vemos en 3 dimensiones, hay ciertos momentos en los que esto no es tan útil. Y esto ocurre cuando esas 3 dimensiones, cuando tener en cuenta esa profundidad, puede confundirnos más que ayudarnos. Mirad esta imagen. Esto que veis aquí se llama ilusión de Ponzo y como podéis ver representa unas líneas en perspectiva que podrían ser perfectamente unas vías de tren, por ejemplo, y como veis también hay un par de líneas amarillas en las que podemos apreciar que la de arriba es algo más grande que la de abajo. Lo curioso de esta ilusión es que cuando eliminamos las líneas que están en perspectiva nos damos cuenta de que en realidad las 2 líneas amarillas son igual de grandes. Otra curiosidad de nuestro cerebro es que le confunden bastante las líneas en perspectiva y como todo lo que miramos tiene en mayor o menor medida algo de perspectiva, muchas veces no podemos calcular bien algunas distancias. Cerrar un ojo nos facilita calcular mucho mejor las distancias en solo 2 ejes y cuando estamos dibujando evidentemente solo necesitamos las 2 dimensiones que tiene nuestro papel. Si lo pensáis, cualquier persona que apunta con una escopeta, con un arco o incluso los albañiles cuando quieren calcular si una pared está recta, cierran un ojo. En realidad esto es algo instintivo que todos hacemos y no hace falta mucha explicación, pero siempre conviene saber por qué todas estas cosas nos ayudan.
Nuestra tercera cara rara es el truco del espejo. Es un truco que expliqué en un vídeo hace bastante tiempo, muchos lo habréis visto, pero es realmente útil para descubrir errores. En este caso lo voy a explicar un poquito mejor porque este era uno de los primeros vídeos que hacía y se nota, así que vamos a profundizar un poquito en el tema, voy a explicar por qué se produce esto y además voy a añadir un pequeño truco que os va a hacer la vida mucho más fácil. Esta es una técnica que da mucha vergüenza a mucha gente, pero realmente cuando aprendáis a hacerlo bien vais a ver que no podéis dejar de hacerlo. Para esta técnica vais a necesitar algo tan cotidiano y que llevamos todos encima como es nuestro teléfono móvil, y lo vamos a usar de la siguiente manera. Pegar vuestro teléfono móvil a vuestra nariz, cerrar el ojo que estáis tapando con la mano e intentad ver a la vez vuestro dibujo y lo que estáis dibujando. Para que lo entendáis podéis ver esta imagen con un pequeño esquema de cómo deberíais colocarlo. Lo que tenéis que hacer cuando os peguéis el móvil y cerréis el ojo que tapéis con la mano, tenéis que girar la cabeza hacia el lado donde tenéis el ojo cerrado hasta que veáis las dos cosas. Hay gente que lo ve mejor poniéndose de espaldas a los dos objetos, al dibujo y a lo que estéis dibujando, pero normalmente con girar un poco la cabeza hacia el lado donde tenéis el ojo cerrado es suficiente. ¿Qué conseguimos cuando miramos un dibujo a través de un espejo? Dejadme añadir que si estáis dibujando algo de memoria o no tenéis ya la referencia de lo que habéis dibujado, ver el dibujo en un espejo también va a revelar muchos fallos que, mirándolo de la forma normal, no vais a ser capaces de ver. Este fenómeno se produce por la saturación de los sentidos, en este caso, saturación visual. ¿Qué es la saturación de los sentidos? Bueno, pues evidentemente, como decía antes, no podemos absorber toda la información que nos llega a través de nuestros sentidos y discriminamos la mayor parte de ella. Todos lo entendemos mucho más fácilmente cuando hablamos de sonidos. Estamos continuamente oyendo ruidos de tráfico, pájaros, ruidos monótonos de maquinaria y no le hacemos caso porque no son importantes para nosotros. Esto ocurre también con el sentido de la vista, y es que estamos diseñados para ignorar las cosas que se repiten mucho, los patrones repetitivos, los colores repetitivos, etc. Esto tiene una explicación muy sencilla, y es que si vas andando por una selva o por un bosque, no quieres que te llamen la atención todas las ramas de los árboles, todas las hojas, el color del suelo, etc. Así que nuestro cerebro, para no saturarse con tanta información de tantas cosas que nos llegan, simplemente las ignora. Queremos que nuestra atención se centre en una fruta de un color diferente, en un animal con un movimiento o un color también diferentes, etc. Esta saturación visual ocurre también cuando estamos dibujando. Al estar durante mucho tiempo observando la misma imagen, nuestro cerebro tiende a ignorarla porque no la considera relevante. Nos cuesta, por lo tanto, mucho más concentrarnos en lo que estamos haciendo y necesitamos ver otra imagen, tomarnos un descanso o hacer algo que haga que esa imagen no sea siempre la misma. De esta manera, nuestro sentido de la vista vuelve a estar totalmente alerta y no perdemos eficacia. Si por algún motivo no podemos dedicarnos a otro dibujo diferente o no podemos tomarnos un descanso porque tenemos prisa por acabar el dibujo, como pasa por ejemplo cuando estamos haciendo un encargo, es tan fácil como mirar la imagen en un espejo. De esta manera estamos viendo lo mismo, pero nuestro cerebro lo va a interpretar como una imagen diferente. ¿Y por qué os recomiendo esta vez utilizar un teléfono móvil en lugar de usar un espejo como hacía en ese vídeo antiguo? Bueno, pues esto es porque añade una ventaja extra, y es que al ser la pantalla del móvil negra, la imagen se va a ver más oscura, lo que quiere decir que los tonos medios de lo que estemos dibujando van a desaparecer. En definitiva, vamos a ver menos detalles y vamos a ver las zonas con más luz y las zonas con más sombra. Esto va a hacer que veamos una imagen muy simplificada y nos va a ayudar a ver mucho antes los errores que estamos cometiendo. Así que pensad que, aunque os dé un poco de vergüenza y por muy raras que sean las caras que pongáis cuando estéis dibujando, merecerá la pena para que esos dibujos increíbles que hacéis salgan mucho mejor. Espero, como siempre, que este vídeo os haya resultado útil, que os haya gustado. Si es así, dadle un like y compartirlo. Y recordad que podéis hacer vuestras compras en Amazon a través del enlace que dejo siempre en la descripción para que este canal cada vez tenga mejores medios para ofrecerte mejor contenido. Estad muy atentos también a las noticias del canal, porque dentro de poco vamos a ser 50.000 suscriptores y habrá que celebrarlo de alguna manera, y seguro que hay alguna sorpresa que os va a gustar. Sin nada más que añadir, chicas, chicos, me despido de vosotros con un fortísimo abrazo. Nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.